jóvenes, reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta fecha, 30 de enero de 2021. El tema que vamos a tratar hoy es muy largo, por eso está dividido en el tema 14 y tema 15. Entonces, específicamente vamos a tratar lo que son las pruebas psicológicas. Vamos entonces a desarrollar un único objetivo, que es presentar la aplicación de algunas pruebas o test proyectivos. No pueden ser todo porque ya se van a dar cuenta de por qué no podemos trabajar en 2 horas tantos test o pruebas psicológicas. Comenzando entonces, ¿verdad? Tenemos aquí a este señor que es muy conocido y dice la siguiente frase: el humor es indicador de la capacidad de jugar. Momento. Informa de la espontaneidad frente a la rigidez de las defensas. Esta frase no la voy a explicar porque allí mismo está la explicación. Entonces, porque hoy yo también tengo mi tiempo limitado y yo voy a desarrollar mi contenido en 15 o 20 minutos. Así que pendiente con ese tiempo. Vamos entonces a controlar la asistencia. Por allí vía Pillajo Cristian. Presente. Muy bien, bienvenido. Nacimba Cintia, también la vi. Presente, profe. Muy bien. Sánchez Diana Patricia llegó de primera. Pérez Juan Carlos está. Juan Carlos. No lo veo por allí, me avisan. Rocasio también está. María Camila, Secaira, Vaca, ¿llegó? Tampoco la veo por allí. Presente, aquí estoy. Sí está, qué bueno. Romero Belén está. Romero Belén por allí. Sí, profe, presente. Soto Jacqueline está también, mi presidenta. Rodríguez Edward también, nuevo look. Ramírez Lema Caterín también ya está porque llegó. Mena Mariucci también la vi, ¿cierto? Mena. César Riposo. Verónica. Buenas tardes, presente, profe. Sí, porque tú sabes que Edward es un vanidoso con ese cabello. Ajá. Pozo Verónica. Soria Joana. Presente. Y Andrade Elizabeth. Entonces, fíjense lo siguiente, jóvenes. Yo he estado revisando para buscar la manera más comedida de explicarles a ustedes de que nos entendamos en estas 2 clases, porque ya las clases grabadas, ¿verdad? Ya están allí algunos ejemplos. Sin embargo, revisando, ¿verdad? Los libros, para hacerlo como más expedito, para que ustedes encuentren la forma de entender todas estas pruebas o test proyectivos. La primera intención, jóvenes, que yo les diría acá, ¿verdad? Déjenme pasar la lámina. Es, léanse los libros. ¿Qué les sugiero yo desde mi experiencia? Ojo, como yo sé que nadie aprende con las experiencias del otro, yo simplemente les sugiero, usted las toma o las deja de tomar, o sea, no tengo problemas por eso. Sin embargo, ¿verdad? Allí les hago, que yo les hice llegar ya con la nuestra presidenta Soto, les hice llegar algunos libros. Entonces, mi recomendación es que usted comience leyéndose la primera guía de consulta que ya les llegó, ¿verdad? En PDF, la guía de consulta que lo pueden observar aquí de los criterios diagnósticos, porque allí les habla de todas las patologías. También les quiero decir que el fin de esta asignatura de Fundamentos de la Especialidad Psicología no tiene desarrollar entre los contenidos todas las pruebas, porque no nos daría tiempo ni que fuéramos MacGyver. Entonces, fíjense, yo les sugiero, porque a mí yo de verdad es mi compromiso de que ustedes aprendan, que comiencen revisando la guía de consulta de criterios diagnósticos. Allí, por supuesto, van a encontrar todas las alteraciones de conducta, de trastornos mentales, y ustedes allí van también a profundizar, es decir, buscan otro libro de complemento para que vayan entendiendo cada patología o alteración. Ese sería mi primer paso. El segundo paso que yo leería, el segundo paso que yo haría sería revisar el libro de instrumentos de evaluación psicológica de esta señora, que de verdad es respetada. Desde mi punto de vista es una mujer súper organizada para escribir, que es Felicia Miriam González. Ella es una autora, ¿verdad? Cubana, pero excelente. Ella hizo un compendio allí, ¿verdad? De toda esa experiencia que tiene en el abordaje de las pruebas o test psicológicos, y allí lo pueden observar. Ese libro está bien completo y sumamente interesante. En segundo orden, también pueden utilizar, en segundo o tercer orden,
el libro del test psicológico y de evaluación de Leslie, que ya lo tienen allí también, hace rato se los coloqué yo en la plataforma virtual. Entonces pueden revisarlo. Yo también les diría, no sé, tú sabes que no se pongan a buscar, porque por allá me dijo Jacqueline Soto, profe, es que hay demasiadas pruebas y ya yo las tengo, o sea, ya tiene ya un cúmulo ya de información. Entonces yo les diría, calmados, stop allí, para que vayan revisando piano a piano, paso a paso, los libros, porque en realidad, ¿qué hace usted con saturarse de información y no entender ninguna de las pruebas que realmente están allí? Entonces, váyase, yo no les digo nada, sino que lo que hago es reírme, porque yo sé que como Jacqueline es una mujer que le gusta estudiar al 2000%, yo sé que es así como todos ustedes. Entonces, ¿qué ocurre? Váyanse poco a poco, vayan leyéndose un libro, imprímanlo, impriman por lo menos el de Felicia Miriam González, el primer libro, imprímalo y léalo, resáltelo, revíselo, profundice cada prueba. Eso por una parte. El otro libro que yo les recomiendo, que lo tienen acá, es el test psicológico de Anne Anastasia y Susana Urbina, que también está interesante. Y así todo lo que usted considere, yo no le estoy diciendo que no lean otro, pero estos son los que deberían de comenzar a estudiar. Y el otro que yo les recomiendo, que también se los hice llegar ya, ¿verdad? Es el manual del test de dibujo de las dos figuras humanas, que allí está la interpretación de eso, por una parte. Y el otro, por supuesto, es el manual del test del árbol. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo aplica el test del árbol, ¿sabe? O de la figura humana. Entonces, para que vaya conociendo cada uno de los elementos que corresponden a la comprensión de esa aplicación del test. Esa es mi recomendación. La otra recomendación que yo les hago, ojo allí, fíjense, llevo 13 minutos ya, es que usted apropiese de un modelo que usted quiera, ¿verdad?, aplicar. En este caso, puede hacerlo desde el modelo cognitivo-conductual, si quiere, desde el modelo psicoanalítico, ¿verdad?, desde el modelo racional sistémico o el modelo existencial humanista y corporal, como lo pueden observar en la presente pantalla, o el modelo de terapia neurocognitiva o neuropsicología. Es decir, cualquier modelo que usted considere que es el más apropiado para que usted vaya también viendo, ¿verdad?, cómo ellos abordan esa terapia con el paciente. Y lógicamente, otra experiencia que yo les diría allí es que la mejor manera de abordar un proceso terapéutico, primero es el método de observación, jóvenes, que es una técnica, ¿verdad?, de registro muy valiosa y que les va a permitir, por supuesto, observar muchas aristas allí que son importantes. Ahora bien, cuando nosotros estamos el primer paso, porque recuerden que las pruebas psicológicas o los test psicológicos simplemente vienen a ser un complemento, no es el todo de un diagnóstico, es un complemento. Entonces, para yo hacer un diagnóstico, lograr profundizar allí y encontrar los elementos que van a conllevar a un diagnóstico, lo primero que yo debo hacer, que ya yo se los había comentado también, cuando aplicamos el modelo terapéutico cognitivo, que revisa el aquí y el ahora, siendo siempre una mirada así rapidita de esa estructura de la experiencia vivida, nosotros debemos hacer una entrevista en profundidad. En esa entrevista de profundidad, por supuesto, usted tiene que hacer un guión de entrevista, tener siempre preparado entre sus elementos o herramientas un guión de entrevista. Muchas veces tenemos un guión de entrevista y también se nos cae, es decir, porque dependiendo de la sintomatología, de la expresión que exprese, ¿verdad?, o de la situación, de ese signo que usted observe o de esa caracterización que le exprese la persona, usted va a ir abordando. Y la mejor manera, jóvenes, para abordar una entrevista son dos aspectos allí importantes. Primero, el método de observación, observar, pero sin intimidar a nuestra persona. No podemos observar tipo inquisitivamente, no, observar muy cuidadosamente, ¿verdad? Y sobre todo la escucha activa. En esa escucha activa nosotros nos permitimos, por supuesto, escuchar. Y desde la escucha, en mente en blanco, podemos repreguntar. Es decir, la técnica de la pregunta allí es muy valiosa.
muy valiosa. Y lo otro es, ¿qué podemos nosotros jóvenes observar, verdad? Con el método de la observación. Bueno, allí les hice una estructura. Podemos observar primero la expresión facial. Si la persona es muy seria, está muy preocupada, muy acelerada, deprimido, risueño, huraño, y la lista continúa, allí se los dejo. La otra es la postura, una persona si está de brazos cruzados, piernas cruzadas, ¿verdad? Allí también está, describo que debe observar usted. También una conducta, ¿verdad? Todo lo que usted observa allí en esa parte de intranquilo, si está nervioso, sudoración, si tiene un tic nervioso, si quiere levantarse frecuentemente, si mira el reloj, si mira de reojo y qué sé yo, todo lo que dice allí. Lo otro es la expresión oral, es muy importante. Yo ya les dije, ¿verdad? Que Erik Bernet, el psiquiatra Erik Bernet, dice, ¿qué dice usted después de decir hola? Porque cuando uno llega a un consultorio, a una entrevista, qué sé yo, en algún proceso terapéutico correspondiente, nosotros siempre tenemos que saludar, es la primera opción. Es decir, ¿pero qué dice usted después de decir hola? Y eso, de una u otra manera, jóvenes, el primer contenido de esos 5 minutos, las primeras palabras que expresa la persona, allí usted puede recoger la información más importante en esos primeros 5 minutos. Y por supuesto, en esa expresión oral tiene que ver con la velocidad, ¿verdad?, del lenguaje. Hay personas como Elizabeth que hablan calmadamente, así suave, con una dulzura, así como Soto también, otros como Betty Alejo que hablan rápido, ¿verdad?, apresurado, pues es mi manera de ser, muchas pausas, otras personas usan muchas pausas para decir algo, otros pierden el hilo de la conversación, otros tienen un tono brusco, a veces cuando estamos hablando también por intención, subimos la voz o bajamos la voz, también la respiración, el lenguaje, cómo articula las palabras, si está cansado, los silencios prolongados, y la lista continúa. También, jóvenes, la apariencia física. La apariencia física deja mucho que decir. Con una persona que llegue en un estado, ¿verdad?, no apropiado en esa apariencia física, también, por supuesto, va a decir muchas cosas. Lo otro es, porque claro, imagínense, si llega con la ropa, imagínense usted que llegue con la ropa arrugada, eso quiere decir que no le da tiempo ni de planchar, a lo mejor tiene un desorden allí, y bueno, de administración del tiempo. También la actitud ante la tarea, cuando nosotros le decimos a un paciente, a una persona, mira, realízame este test, ¿verdad? O vamos a realizar este test, tiene que explicárselo, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? Mucha gente se pone reacia porque cree que lo están evaluando y debemos ser muy cuidadosos. Cada situación nos la va a dar, jóvenes, la experiencia. Ustedes apenas están haciendo, ¿verdad?, sus primeros pasos, cayeron en unas muy buenas manos, que es Betty Alejo, y por supuesto van a ir desarrollando toda esa experiencia en la medida que tengan la posibilidad de participar con sus personas, así como dijo Elizabeth por allá. Yo apliqué varios test, hágalo, atrévase a hacerlo, ¿verdad? Escuche, juegue con las personas y eso le va a dar una experiencia rica en todos los sentidos para recoger información. Y lo otro, jóvenes, para cerrar este aspecto, es el código de ética. Jóvenes, nosotros tenemos como profesionales, por supuesto, guardar ese código de ética. Todo aquello que nosotros escuchemos, no podemos violar ese código de ética. ¿Por qué? Porque está mal, porque la gente, la persona, está confiando en nosotros. Por otra parte, jóvenes, en este tiempo de 3:20, imagínense ustedes, por Dios, tenemos entonces, yo les hice allí una estructura, jóvenes, esta presentación se la voy a hacer llegar con Jacqueline Soto, ¿saben? Para que no se me vayan a estresar. Allí tienen una clasificación de los instrumentos. Yo les invito, Betty Alejo, ojo, que vayan revisando, dependiendo de su interés, por supuesto, de lo que usted quiere aprender y de cuál es la área clínica que usted se va a inclinar. Allí les hice para que hagan haciendo, a grosso modo, ojo, hay muchos test, muchas pruebas, a grosso modo les hice como una clasificación allí para que usted vaya como rellenando y vaya buscando y vaya haciendo. Esto es simplemente un modelo. Entonces, entre algunos instrumentos de evaluar de inteligencia, allí los tienen. Otro que está, que se los voy a aplicar, por cierto, la otra clase,
Un instrumento para medir el proceso de atención también lo tienen allí. Y el instrumento para medir inteligencia y trastorno psíquico lo pueden observar. Y así sucesivamente. No me detengo a describirlo por el tiempo, si no, no vamos a poder avanzar. Pero yo se lo dejo y cualquier inquietud me lo hacen saber, por supuesto. Aquí tienen la siguiente clasificación. Aquí todos estos tienen que ver con los instrumentos que se utilizan para la ansiedad y la depresión. Igualmente tienen los instrumentos para el estudio del estrés y el afrontamiento. Uno de esos que lo va a explicar justamente mi presidenta, ¿verdad? Que es la escala de afrontamiento de Lazarus. Y cualquiera de ellos allí lo tienen. Y por supuesto, más adelante tenemos los test proyectivos de la personalidad. Quizás uno de los test que se consiguen como miles en el internet es justamente los test proyectivos de la personalidad. Y allí tenemos, por supuesto, el test de la figura humana, el dibujo de la casa del árbol, la casa, el árbol, la persona, que es el HTP. Y el test del árbol, y así sucesivamente. También tienen las técnicas proyectivas de complemento, es decir, yo les hice esta clasificación para que usted vaya haciendo una estructura, es decir, un esqueleto, y entonces yo digo, bueno, yo quiero tener todos los test de inteligencia emocional, bueno, busco todos los test de inteligencia emocional, porque eso es lo que me interesa a mí en este momento. Bueno, yo quiero es de la ansiedad y de la depresión, entonces busco todos los test de la depresión y de la ansiedad, y así sucesivamente. Y por supuesto, aquí tienen la tercera estructura, el tercer esqueleto, y allí hay algunos instrumentos de evaluación infantil y problemas de la adolescencia. También tenemos de test de inteligencia infantil y algunos de test de vocacional. Y así usted pasa de 365 días y no termina de buscarlo. Ahora bien, saliéndonos de esto, ¿verdad? Porque yo no puedo terminar mi tiempo ya. Ahora vamos a hacer un ejercicio, jóvenes. Esto sí quiero que me presten más atención antes que se me vayan a dormir. Aquí tenemos un ejercicio que ustedes deben subir en la semana 15. Es decir, vamos a hacer este ejercicio, usted lo va a hacer y me lo va a subir a mí como tarea para la semana 15. Presten atención, lo repito una sola vez. Tomemos el tiempo. El primer ejercicio se llama Confidencias de ti para ti. En esta Confidencias de ti para ti, usted va a escribir 5 deseos que estén relacionados con sus aspiraciones de proyecto de vida. Allí me va a poner, yo deseo tal cosa, yo deseo tal cosa, así lo va a hacer 5 veces. ¿Se entendió ese ejercicio? Sí. ¿Diferentes o lo mismo? No, por supuesto, son 5 deseos. Si tú tuvieras una varita mágica y yo te dijera, tengo una varita mágica que te voy a complacer en 5 deseos, no vas a pedirle 5 deseos, el mismo. Quiero dinero, es el primero que van a pedir. Entonces, quiero dinero. Quiero un hombre que esté muy en buenas condiciones físicas. O una mujer, qué sé yo. Ustedes son 5 deseos diferentes. ¿Listo? ¿Listo? Sí, ok, vamos con el siguiente ejercicio. Ahora, fíjense, ahora miren este. Ahora, me interesa mucho que lo entiendan. Ahora va a crear en su mente un personaje imaginario. Usted, cada uno va a inventarse, ¿verdad? Va a proyectar, se va a imaginar un personaje imaginario y va a escribir 3 deseos de esa persona. No es usted, es una persona imaginaria. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Entonces, si es ella o es él, usted, el primer deseo que quiere esa persona, el segundo y el tercer deseo. ¿Se entiende allí el ejercicio, jóvenes? Sí, muy bien. Vamos entonces al próximo ejercicio. Aquí quiero que observen detenidamente. El ejercicio número 2 va así. Seguidamente te invito a responder las siguientes preguntas. Y usted se lo va a responder usted y me lo va a responder por escrito, por supuesto. Si usted no fuera una persona, usted se va a imaginar que usted no es una persona. ¿Qué es lo que más le gustaría a usted ser? ¿Qué más le gustaría a usted ser? Cito un ejemplo. Si yo no fuera una persona, yo quisiera ser el sol. Ahora bien, yo quiero ser el sol. ¿Por qué me gustaría a mí ser el sol? Respondo, ¿por qué me gustaría a mí ser el sol? Muy bien, ese ejercicio lo va a repetir en tres veces, pero así, fíjense bien, escucha.
Si yo no pudiera ser una persona, ¿qué es lo que más me gustaría a mí ser? Ser el sol. ¿Por qué quiero ser el sol? Ok, ya. Segunda vez, si yo no pudiera ser una persona, pero tampoco pudiera ser el sol, ¿qué me gustaría a mí ser? ¿Por qué? Segunda vez. Y en la tercera vez, si yo no puedo ser una persona, pero tampoco puedo ser el sol, pero tampoco puedo ser un cocodrilo, por decir, entonces, ¿qué quisiera yo ser? 3 veces y va a decir por qué. ¿Listo? ¿Se entendió ese ejercicio, jóvenes? Sí, por allá dicen que sí. Ok. Y la siguiente pregunta en ese mismo ejercicio, porque eso lo voy a revisar yo, es ¿qué es lo menos? Ya respondió los anteriores, ¿verdad? ¿Qué es lo menos que a usted no le gustaría hacer? ¿Qué es lo menos que a usted no le gustaría hacer? Y no lo hice público porque quiero ver simplemente que cada uno lo haga en una comunicación introspectiva. Entonces, ¿qué es lo menos que a usted le gustaría hacer? 3 veces. 3 veces. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el ejercicio número 3. Se llama el sentido de mi vida. Ojo, otra cosa que les quiero decir aquí, jóvenes, para relajarnos. Fíjense lo siguiente, jóvenes. Yo he revisado casi todos los test en esta semana, todos, y resulta que hay unos que de verdad tienen unas preguntas que de verdad les diría, wow, yo no los aplicaría, pero por nada de este mundo. ¿Por qué, jóvenes? Porque no tienen sentido. Hay unos test que no tienen sentido. Sin embargo, también les puedo decir con la experiencia que uno va adquiriendo en ese transitar, en el proceso terapéutico, uno mismo va creando sus propios test, sus propias herramientas de trabajo para que las sepa, incluso modificar algunos test que uno no esté de acuerdo con ellos, simplemente. Ahora bien, el ejercicio número 3, el sentido de mi vida. Van a responder esas 9 preguntas. 1, ¿qué me gusta? Me gusta tal cosa, me gusta X. El tiempo más feliz que tuve en la niñez, en la adolescencia y en mi edad actual. ¿Cuál es el tiempo más feliz que usted tuvo en la niñez, en la adolescencia y en su edad actual? Ok. Tercero, lo que más me disgusta. ¿Qué es lo que más le disgusta a usted? De usted mismo y de los demás. ¿Qué es lo que más le disgusta de usted y de los demás? La otra pregunta, póngale corazón allí. La otra pregunta, la 4, lo que más le irrita de las demás personas. ¿Qué es lo que más le irrita a usted de las demás personas? Número 5, ¿cómo soy? Uno de los grandes problemas que dice Carl Rogers es que tenemos ese problemón de que a veces no sabemos ni quiénes somos. ¿Por qué? Porque no nos hemos detenido a conocernos a nosotros mismos. Y cuando no nos conocemos a nosotros mismos, pero ni nuestra madre a veces nos conoce, entonces hay que descubrir quiénes somos realmente. Y si conoce, es una faceta que a veces ella cree que es, pero no es en su totalidad. Vamos a estar claros. Y más cuando somos adolescentes, que casi siempre en la vida todos llegamos a ser adolescentes hasta tardío, porque hay personas que tienen 30 años y todavía no han madurado. Entonces, ¿cómo soy? ¿Ok? Usted se describe, ¿cómo es usted? ¿Qué voy a saber yo? La siguiente pregunta, ¿cómo quisiera ser? ¿Cómo quisiera ser usted realmente? Aquí entre su papel y usted, porque más nadie, mire, eso sí les voy a decir, es un código de ética que yo les voy a dar. Usted me sube esa tarea, yo se la voy a evaluar y se la hago llegar por su correo y por supuesto allí mismo, pero más nadie va a saber, ¿ok? ¿Cómo quisiera ser? La otra pregunta, ¿cómo son las demás personas? Según su criterio, según su percepción, ¿cómo percibe usted, cómo conceptualiza usted a las demás personas? Número 8, ¿cómo las demás personas lo ven a usted? ¿Cómo las demás personas lo ven a usted? Usted sabe que siempre las personas nos van a hacer un juicio. Ese juicio, ¿cuál será ese juicio que hacen las personas de usted para usted? Ok. Y la 9, por supuesto, ¿cómo me proyecto yo en un futuro inmediato de 5 años, 10 años, 15 años? El futuro inmediato lo pone usted. Yo le coloqué allí un piso, máximo 15 años, pero puede ser cómo se ve usted en 5 años, en 10 años y en 15 años, 20 años. ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo se proyecta? Entonces, estoy hablando muy rápido por el tiempo. A mí esto del tiempo les digo, si algo me estresa a mí, de verdad le digo, ¿cómo soy? Me estresa el tiempo, de verdad. ¿Por qué? Porque claro, yo quiero el chalala y chalala allí, entonces bueno. Entonces, ese sería el ejercicio número 3, ok. Y una vez
que hemos terminado, usted lo tómese un tiempo para que haga este ejercicio. Lo sube a la plataforma como tarea número 5. Ahora bien, ¿en qué formato lo va a subir? Ya esa decisión suya. En un PDF, en un Word, en la que usted quiera. Lo importante es que lo escriba para yo leérselo y ayudarlo allí si es que necesita ayuda. Si no, bueno, mejor todavía. ¿Alguna pregunta, jóvenes, al respecto? ¿No? Listo. Entonces, jóvenes, no hay preguntas, están muy callados. Cuando ustedes están calladitos me preocupa. Dime, María Camila, dime, Edward, ¿hay alguna inquietud? No. ¿No? Ok, ay, mejor. Ay, mis alumnos, que a mí me toca, uno atrae lo que uno es. Si uno es inteligente, atrae gente inteligente, así de fácil. Entonces, bueno, jóvenes, fíjense. El tema de la semana 14. Tenemos a Soria Joana, Romero Belén, Sánchez Diana Patricia, Nacimba Cintia, Pillajo Cristian, María Camila, por eso que están serios, y Jacqueline Soto. Ustedes allí, tranquilos, expliquen lo que usted considere que es, tampoco es que va, nada, vamos a ir aprendiendo, todos tenemos que aprender unos de los otros. Los evaluadores, cada uno va a tener un evaluador. El evaluador de Soria Joana es Pérez Juan Carlos. ¿Está Pérez Juan Carlos allí? ¿No llegó? Ok. Dejemos allí a Soria, entonces, esperando a la evaluación de Pérez Juan Carlos. Si no, evalúo yo a Soria. Ok. Romero Belén está allí, ¿verdad? Lista. La va a evaluar Elizabeth Andrade. Sánchez Diana Patricia la va a evaluar Secaira Vaca María. Recuerden, jóvenes, que con la vara que serás medido, mides, serás medido. Nacimba Cintia la va a evaluar Rodríguez Eduard. Pillajo Cristian lo va a evaluar Pozo Ortega Verónica. Rocasio Camila la va a evaluar Mena Mariuxi. Y Jacqueline Soto la va a evaluar Ramírez Lema Caterín. Entonces, ¿qué van a evaluar, jóvenes? Van a evaluar el tiempo, lo más importante. 10 minutos máximo cada uno para que nos alcance el tiempo, ¿ok? Y alguna, más que evaluación, jóvenes, es que haga allí una conclusión. Que usted, ¿qué aprendió de lo que dijo este expositor? Va a ser la memoria, simplemente. Tiene usted allí máximo también 3 minutos o 5 minutos para que nos alcance el tiempo. Bueno, jóvenes, ¿quién inicia? Cuenten. Yo, profe. Ok, inicia Soria. Vamos entonces. Listo, profe. Yo les voy a hablar sobre el test de Lucher o test de los colores. ¿Sí pueden observar en las diapositivas? Sí. Ya, listo. ¿En qué consiste el test de Lucher o test de los colores? Tenemos aquí una gama de colores: azul, verde, rojo, amarillo, violeta, marrón, gris y negro. Primero les voy a decir algunas características de este test de Lucher o test de los colores. Este test, creado por el psicólogo Max Lucher, fue ideado con el objetivo de evaluar y medir el estado psicofisiológico de un determinado sujeto, su estilo y forma de afrontamiento del estrés, así como de otras cualidades y características estables de la personalidad de un individuo. El principio bajo el cual funciona este test es el efecto que produce en las personas un determinado color. Se ha determinado que cada color tiene una frecuencia de oscilación que se puede medir con exactitud. Al igual que el test Rorschach o el Sullivan, el manejo, la aplicación e interpretación del test está sujeto a una gran cantidad de conocimientos, conceptos y fórmulas que solo un especialista puede disponer. Como características del test de los colores, es una prueba de tipo proyectiva, es decir, una prueba que trata de conocer nuestra personalidad a través de la elección de un color. Existen dos formas de aplicación del test: uno abreviado, que consiste en la ordenación de 8 tarjetas de color, y otro completo, que consiste en varias láminas con diferentes colores. Aplicación en el ámbito laboral: son conocer el modo de afrontamiento del estrés o tipo de personalidad que tiene un sujeto. En el método abreviado, que es el que se utiliza con más frecuencia, se expone 8 tarjetas de color, que son las que ya les dije al principio: azul, rojo, verde, amarillo, violeta, marrón, gris y negro.
¿Cómo vamos a aplicar el test a un sujeto? Básicamente, se instruye al sujeto diciendo que deberá escoger algunos colores de las láminas que se le serán presentadas. Son colores que van desde el blanco pasando por gamas de grises hasta el negro. El objetivo de esta primera lámina es detectar el grado de ansiedad del postulante. A continuación, se le muestra una lámina con 8 diversos colores, de los cuales el sujeto deberá señalarlos en el orden que más les guste, hasta el color que menos le gusta. Todas las respuestas del evaluado son traspasadas rigurosamente a una hoja de protocolo pretabulada que requiere de una serie de combinaciones y cálculos matemáticos que luego deberán ser contrastados con un manual de interpretación especial diseñado para tal efecto. Aquí tenemos una tabla de lo que significan los colores. El color verde, dominante, directa, orientado a los resultados, firme, tenaz, contundente. El color rosado, influyente, extrovertido, entusiasta, optimista, animado, vivaz. El color amarillo es concienzudo, analítico, prudente, meticuloso, reservado, sistemático. Y el celeste es estable. Celeste o es el azul, sereno, condescendiente, paciente, humilde, diplomático. El conjunto de todos estos análisis entrega un reporte final que señala las principales características de personalidad del sujeto, así como los estilos de afrontamiento frente a distintas situaciones, deseos, necesidades, objetivos que buscan lograr, voluntad, sentimientos, trastornos, grados de estrés, etc. Vamos a la aplicación del test. Como primero tenemos la historia clínica. Historia clínica psicológica. Entrevistador, mi persona, datos informativos. Nombre, Novoa Reino Catherine Giovanna, fecha y lugar de nacimiento, en febrero del 25 del 90, el lugar Pichincha, Quito. Fecha de la consulta, le puse ayer, 29 de enero del 2021, edad 31 años. Ocupación es mercaderista, estado civil casada, el nombre del cónyuge es Arauz Estrada Andrés Gonzalo, el teléfono, tiene hijos, tiene 2, una niña y un niño, ocupación es guardia de seguridad, lugar de residencia, Quito, sector Guamaní. Tiempo de residencia, tiene 7 años y está el correo. El problema actual, el motivo de la consulta es... El motivo de la consulta es discusiones en casa por el estrés en el trabajo y con la pareja siente ansiedad cuando tiene que realizar algunas actividades. Los síntomas tiene dolor de cabeza, estrés, ansiedad, mal carácter, episodios previos. Tiempo del problema, hace varios meses, a causa de la pandemia, compartimos en casa con mi familia, me siento agitada por el estrés, porque atiendo a mis hijos, ayudo a mi esposo, realizo tareas de mi hija de la escuela y tengo un trabajo pesado. Llego agotada, es mucho estrés, siento ansiedad porque ya se termina la semana, tengo baja personalidad, no se me olvidan las cosas por todo lo que tengo que hacer, no tengo buen rendimiento en el trabajo, a veces tengo inestabilidad en algunas actividades. ¿Qué le sucedió ese día? El día del problema que se dio cuenta la señora que tiene. Tengo que despertarme a las 5 de la mañana todos los días para dejar preparando la comida a mis hijos, preparar el lunch de mi esposo y salir a mi trabajo. Llego al mismo cansada y me toca arreglar, colocar precios con los productos. Es ahí cuando me olvido de las actividades que tengo que hacer. Tengo dolor de cabeza diariamente y estoy baja de ánimo y autoestima. Siento que no me ayudan en casa y que me gana el estrés. Esas son las sintomatologías de la persona. He aplicado el test con estos colores: azul, verde, rojo, amarillo, violeta, marrón, gris, negro. He pedido a la persona que vaya escogiendo el color que más le parezca, o sea, que más le guste. En primer lugar, la señora escogió el gris. En segundo lugar, el azul. El tercer lugar, escogió el marrón. El cuarto lugar, escogió el negro. En quinto lugar, escogió el rojo. En sexto lugar, el violeta. En séptimo lugar, el rojo. Y en el octavo lugar, escogió el amarillo. ¿Sí? En esta parte que aquí se me fue el negro es el verde. Ya, el diagnóstico. Los más altos y ideales son el color gris. Se define como neutralidad. El color azul se define como armonía, tranquilidad y equilibrio.
Si su situación actual es el color marrón, se define como comodidad, sensualidad, satisfacción de necesidades básicas. El color negro se define como negatividad y agresión. Sus sentimientos reprimidos con el color negro se define como negatividad y agresión. El color violeta se define como vanidad y egocentrismo. Los sentimientos que rechaza completamente son el color rojo, que se define como actividad, pasión, energía. El color amarillo se define como optimismo y afán de progreso. En fundamento teórico, los colores negro, gris, marrón y violeta se consideran colores negativos y no deben ser elegidos en primer lugar. Una buena opción es comenzar con colores como el amarillo y el azul, el verde o incluso el rojo. Por el contrario, si los colores gris, negro y en los últimos lugares, la valoración que se hace del sujeto es positiva. En la realización de este test, no solo se tiene en cuenta la selección de colores, sino otros factores. Por ejemplo, si la selección de colores es comentada, se dan explicaciones sobre por qué se eligió ese color y otras. Se considera positivo. Si el sujeto duda mucho en la selección, se puede entender que es una persona insegura. Si por el contrario el sujeto resuelve la elección en poco tiempo y sin vacilar, se puede considerar que no es apto para trabajar en equipo. Si nos preguntan por qué hemos elegido un determinado color, debemos ofrecer una lista de nombres o cualidades como confianza, tranquilidad, no asociar las situaciones u objetos como el mar o las flores. Esto indicaría inmadurez. Soria, te queda un minuto. Ya, como conclusión, este test fue diseñado en 1948 por Max Lucher. Se ha determinado que cada color tiene una frecuencia de oscilación que se puede medir con exactitud. El principio bajo el cual funciona este test es el efecto que produce en las personas un determinado color. Gracias. Muy bien. No llegó Juan Carlos, ¿verdad? No. Pero me toca a mí evaluarte sobre qué puedo hacer. Entonces, fíjate lo siguiente. Me pareció súper interesante el test que utilizaste. Ahora bien, yo allí, más allá de esa estructura que tú hiciste, ¿verdad? Para que tomen los correctivos los próximos que vienen, deben incluir allí, ok, tú viste una sintomatología como lo que presentó la señora, como el dolor de cabeza, ¿verdad? Tiene un problema allí de ansiedad cuando hace actividad, lo que yo entendí, pues, cuando hace actividades con el esposo, ella siente que tiene baja autoestima. Como ella tiene varios elementos allí, nosotros tenemos que profundizar más. Es simplemente un test que allí quedó ahí como que, ok, te permitió como que dar los primeros pasos, pero entonces vamos a trabajar con un test de autoestima, ¿verdad? Vamos a profundizar más con esa señora, porque ahora vamos a ver una cosa. ¿De dónde le viene ya el dolor de cabeza? Hay que profundizar, porque ¿cuál es la sintomatología que ella presenta? ¿Qué le denota a ella? ¿Qué le dispara ese dolor de cabeza? ¿Porque se para a las 5 de la mañana o es porque el esposo ya se aburrió del esposo? Lo otro es la ansiedad. ¿Por qué tiene una ansiedad allí con el esposo? Ok, algo está ocurriendo allí, entonces hay un problema, un conflicto allí de pareja, hay que revisar eso. Y lo que le digo es el chiste de que si se aburrió del esposo, que puede ocurrir, ¿no? Tanto tiempo, imagínense. Lo otro es, ¿por qué esa señora tiene una baja autoestima? Fíjense, tenemos que profundizar. Una vez que ustedes tienen ya eso listo, ¿verdad? Más allá de ese análisis, entonces vamos al plan de intervención. ¿Qué harías tú con esa señora? Porque hay que hacer un plan de intervención. O sea, yo le voy a aplicar un test y no la voy a ayudar en nada, aunque yo no sea una psicóloga porque no tengo el título, ¿verdad? Ustedes en este momento, vamos a como terapistas, vamos a ayudarla. Entonces, deben profundizar más en la autoestima. Aplíquenlo ustedes de autoestima, vamos a hacer una entrevista en profundidad de dónde le viene el dolor, a qué hora le presenta el dolor, ha ido al médico, cuántas últimas veces ha ido al médico, si ha ido, si tiene algún problema de tensión, tiene peso, sobrepeso, qué come, qué no come, cómo está la ingesta allí, ¿verdad? La ansiedad, ¿qué le está creando esa ansiedad? Porque, Y lo otro, ¿qué harías tú entonces, Soria, para concluir? ¿Qué harías tú en un plan de intervención? ¿Cómo resolverías tú ese caso? Cuéntame. Bueno, lo que yo hiciera es llamarle a varias sesiones. Aplicaría el test de la ansiedad que me está diciendo ahorita. Fuera tratando, o sea, conversando con ella el porqué de la ansiedad. Fuera profundizando el porqué de la ansiedad, el dolor de cabeza, y tratarle de ayudar a ver si es que es el problema con el esposo, o es el problema en el trabajo, o es el estrés.
Ok, pero ya tú aplicaste todos los test. Ya le aplicaste el test de autoestima, el test de la ansiedad, del estrés. ¿Cómo resolvemos ese caso? Ya la señora ya la tienes diagnosticada. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué va a hacer ella? Ah, ok, porque tengo depresión, me da ansiedad. O sea, la ansiedad no necesariamente debe haber depresión, pero si hay ansiedad, ¿qué le ocasiona a ella? ¿Cuál es la causa de esa ansiedad? Ya descubriste todo. Ahora, ¿qué harías tú para mejorar entonces ese cuadro clínico que ella está presentando? ¿Qué harías tú en un plan de intervención? ¿No? La pones a jugar ¿qué? Ping-pong, la pones a bailar bailoterapia, la terapia de la respiración, qué sé, yo no sé, algo se ya. Ok. okay. Sí. Yo le aconsejaría el ejercicio, la buena alimentación también, por si acaso puede ser por eso el dolor de cabeza, el ejercicio que le ayude para mejorar su estado anímico también. También le daría charlas de autoestima Excelente. para que vaya subiendo su autoestima. Ok, jóvenes, ¿están viendo cómo es la cuestión allí? Fíjense lo siguiente, mis estimados estudiantes. Una cosa tan simple como levantarse a las 5 de la mañana, es que si no le alcanza el tiempo, que se levante a las 3. Entonces, como no le alcanza el tiempo, administración del tiempo. Fíjense cómo algo tan sencillo, ¿verdad? A ella le produce ansiedad, allí hay algo encubierto, algo que ella no está consciente, le está produciendo la ansiedad. Además de eso, ya lo está somatizando, tiene un dolor de cabeza, hay algún síntoma allí bien presente. Y lo otro, que está muy bien lo que tú dijiste, es la autoestima. ¿Por qué esa señora, a raíz de qué? Ella tiene un bajón allí de baja autoestima, es decir, su nivel de autoestima está bajo. Allí puedes aplicar la técnica del espejo, ¿verdad? El escucharte a ti mismo, lo que es la terapia de reafirmación, reafirmarse como persona. Y por allí va la cosa. Lo que sí les puedo decir para cerrar el caso de Soria, y está excelente, es que generalmente cuando alguien llega a buscar ayuda es porque no es el problema que trae, es el que está encubierto en su mente subconsciente. Muy bien, excelente, te felicito. Sigue profundizando y nos vemos en la próxima clase. Listo. Vamos a la siguiente persona. ¿Quién viene? Mi turno, profe. Romero, ok. Sí. Dele, la evalúa Elizabeth, me quita el compromiso a mí también de estar pendiente del tiempo. Ok, Elizabeth, tiempo y memorias allí. Tú eres la memoria de ella. ¿Listo? Ya. Bueno, yo apliqué el test del árbol, que es un test proyectivo. Este test lo apliqué. Les voy a hablar un poco del test del árbol. Aquí entra en el test llamado de los proyectivos, cuya finalidad es comunicar, y aquí el individuo informa acerca de sí mismo, de su evolución psicosexual, de su relación con el mundo en el que se desarrolla. Ya, dentro de la amnesis tenemos a nuestra víctima. El nombre es Cristian Pilatasi. Su edad está entre los 35 años, es de sexo masculino. El lugar de nacimiento fue en Quito el 14 de marzo de 1985. El nivel de educación es superior. Número de hermanos 4. Lugar en el que ocupa de hermanos es 3. Estado civil de los padres son casados. El motivo de la consulta fue la inconformidad con la actitud hacia sí mismo y tratar de mejorarla, lo que se pretende, conforme al carácter, y una evaluación psicológica para ver en lo que se está fallando. La descripción de la conducta fue que antes de la evaluación, el examinado se mostraba entusiasmado y dispuesto. Durante la aplicación se denotó atento a las indicaciones. El tiempo en el que fue desarrollado fue en 20 minutos. Ya. Prueba administrativa, como les mencioné, fue el test del árbol. El gráfico fue totalmente dentro de la página. Las indicaciones son que se debe de aplicar el test en una hoja totalmente en blanco. Se le aplicó, aquí la cámara me focaliza la mitad del gráfico. Dentro del gráfico podemos ver varias ilustraciones, el árbol mismo, la persona, estrellas, nubes, había hasta un sol. Hice la interpretación del árbol en base al índice de edad, que es el índice de Wittgenstein. Bueno, Wittgenstein era un neurólogo, era un neurólogo psiquiátrico alemán. Él es el que le dio la valoración a este test, porque el test fue creado por Charles Cout. Él fue el desarrollador.
Pero si bien es cierto, Graf Witten fue el que le dio el sentido de la valoración. En esta parte, en el gráfico, comencé a hacer el análisis. En el análisis nos indican que debe de ser valorado desde la parte de la raíz hasta el comienzo de la cúpula. Esto nos va a botar un valor entre la edad del sujeto y la edad en la que tuvo como un trauma. Aquí es donde se puede notar, no sé si se logra ver, pero les muestro. Aquí se logra notar como un pequeño nudo o como una pequeña traba. Aquí le hice igual el cálculo y me da aquí a notar que él tuvo un trauma alrededor prácticamente como de los 13 años. Yo le consulté que qué había pasado en esta edad y me comentó que aquí tuvo como tal vez algo fuerte que pasó con sus padres. Él quería entrar, ya iba a entrar al colegio. Y lo que pasó fue que él quería entrar como a un colegio un tanto alto, de una categoría alta, pero sus padres habían tenido un problema muy fuerte económico. Y fue lo que tal vez él ahora ve como que si hubiera entrado a ese colegio que era muy prestigioso, su educación pudo haber cambiado en el transcurso de su vida, de su trayectoria. Y le traiga toda a la educación. Bueno, dentro del gráfico, aquí primero también para tener una evaluación como persona, nos indica que debemos de doblar todo lo que es, aquí está el gráfico, aquí está el gráfico de todo lo que hizo el paciente. Entonces, la primera parte que se debe hacer es doblar la hoja de esta manera. La parte que está aquí abajo superior nos habla de todo lo que es espiritual y todas las emociones que puede presentar. Dentro de esta parte él está dibujado, justo en la parte de aquí abajo. No sé si lo logran ver. Él está dibujado en la parte de aquí, donde, como les hablaba, nos habla de la espiritualidad, de la inteligencia, de la extroversión y la comunicación que tiene hacia los demás. También denotó en su dibujo la parte superior izquierda, donde aquí revela la capacidad para dejarse influir sobre los demás. También nos da a notar que es una persona individualista, que se opone sobre... Casi la mayoría, las personas que son individualistas tienden a realizar un dibujo, un gráfico en esta parte. En la parte de acá, en la parte superior derecha, dibujó un sol. En esta parte, las personas que dibujan en esta sección son personas inquietas, son personas que están como activas a lo que venga. En la parte superior, en la parte inferior izquierda, nos muestra las figuras más de la maternidad, asociado con la familia más aquí. En la parte inferior había dibujado una casa. Aquí también en la parte de la casa va relacionado con el mismo test, que dibuja la persona, la casa y la persona bajo la lluvia. Entonces, en esta parte él se dibujó justo en esta sección, se dibuja a él y la casa. En esta parte muestra la voluntad y la capacidad de disciplina. Lo que me da a entender a mí en lo poco que pude interpretar, es que él tiene una disciplina, él se centra en esa parte de su recuadro mental, una disciplina hacia él, involucra a su familia, pero también pude notar que al haber hecho en la casa, las hizo como cerradas, como cuadradas, sí, hizo y dibujó también esta parte como cuadradas, cerradas las ventanas, da a notar que es una persona terca, que no se deja nomás como dar un consejo, sino es solo su punto de vista. Dentro de esto también, más allá de la interpretación, ya dentro de la hoja también hay factores que se deben de tomar en cuenta, que son el tronco. Perdón. Dentro del tronco, este es muy importante. Esta parte también nos califica. La parte del tronco, él la hace muy recta, pero dentro del tronco también hay unas partes como que dentro del tronco les pone dibujos, gráficos. Esta parte del tronco, si bien es cierto, es la parte de todo lo que nos lleva a nosotros. Entonces, aquí le interpreté, porque son varios gráficos de varios troncos, le interpreté y lo que salió fue que es un sujeto con horizontes limitados, reservado, obstinado y cuenta con una habilidad. Al poner así las rayas dentro de la corteza, muestra que es un sujeto con facilidad para los contactos y los contactos interpersonales. Muestra simpatía y una fuerza de disposición para adaptarse. En conclusión, como les mencionaba, el tronco es el que sostiene y representa al yo anímico. Prácticamente este es el consciente que simboliza nuestra personalidad. Dentro de la copa representa las fantasías del sujeto.
En este yo le pude canalizar que él concibe a la realidad un poco entre la fantasía. Dentro de la copa también hace como churitos, ¿no? El árbol con los bucles. Aquí podemos verlos. Y aquí me muestra o me refleja que es una actitud defensiva, que tiene habilidades. Te queda un minuto. Ya. Tiene habilidades para dejar las cosas a medias. Un momento. Ya. La verdad que es muy cortito el tiempo. Ya, en las conclusiones, el evaluado, como les mencioné, es de 35 años de edad, con una fuerte afirmación del yo, denota ser enérgico. Aquí lo que yo pretendo es que se aplique un test de autoestima, topando sus puntos débiles para que tenga una mayor seguridad. Estaba teniendo baja autoestima por una transición de trabajo y la pandemia actualmente. La actitud también es una introversión, en las entrevistas me estoy dando a notar que esta persona, o sea, en lo que es entrevistas laborales, está ocultándose mucho cuando debería de ser más espontáneo. Eso es lo que yo le mencionaba. También como actividades grupales donde se le pueda ingeniar o como que su integrarse con más personas ayuden a tomar decisiones, que es lo que el test prácticamente a lo que le hice, nos hablaba del super yo, del ello y del yo. Entonces, en eso es lo que pude yo notar dentro del gráfico. Aquí es lo que les hablaba del nivel de yo. El evaluado evidencia cierta introversión, denota ser enérgico y además evidencia ser una persona que necesita afianzarse más al mundo que lo rodea. En el nivel del ello, el evaluado evidencia posibles indicadores de inhibición, lo que producen que su ello se encuentre constantemente dominado por su yo. Y el super yo evidencia actitudes defensivas, en lo que les hablaba de la cúpula del árbol, totalmente dibujado. Entonces, acompañado de una personalidad formal en situaciones que no convenientes al sujeto, tiende a refugiarse entre la fantasía y la búsqueda de una compensación material, que es a lo que se trata de llegar al momento de él tener unas entrevistas de trabajo, de tratar de sorprender o tal vez tratar de llegar hacia lo que se pretende. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Elizabeth, ¿qué dices tú? Sí, muy bien preparado. Felicitaciones, Belén. Has hecho una bonita presentación con el Prezi, que está ahora más de moda. Y el contenido también estuvo muy bien. Y lo importante también que también no solo se quedó con el test del árbol, sino que también hizo otro test de autoestima para poder ayudar a su paciente o posible paciente. Felicitaciones de mi parte. Gracias. Romero dijo lo primero que dijo, no me alcanza el tiempo. Ajá. ¿Te pareció que 10 minutos no te alcanzó el tiempo? Ay, está Belén. Pero Sí. bien, a mí me pareció excelente tu trabajo, de verdad que sí. Ahora bien, ¿cuál sería tu plan de intervención? ¿Cuál sería tu plan de intervención? ¿Cómo vas a mejorar tu plan? Porque sí, ahorita mi plan de intervención es como aplicar esa parte de autoestima. Si bien es cierto, estamos como que dentro de su dibujo acoplando una personalidad introvertida como que se está reteniendo, cuando están las habilidades totalmente están ahí las habilidades. Entonces es como que tomar un poco más de confianza y transmitirla eso. Eso es lo que yo más en teoría le he mencionado, que sea, o sea, hablándole más allá de un test, sino sugerirle. O sea, y en ese conflicto, porque hay un conflicto allí, lo viste ¿verdad? En el tronco, allí cuando él lo dibujó. No, y él tiene demasiadas cosas, muchas cosas. Ese es un trabajo que él hizo allí para que tú te hagas una especialización con ese test del árbol. Yo te invito, ¿verdad? Con el libro que yo les hice llegar, que te sientes con calma y vayas revisando aspecto por aspecto. Ahora bien, en el conflicto, ¿qué le generó él el conflicto? Dice que fue la escolarización, que no pudo, ¿verdad? Lo que yo entendí, que no pudo estudiar. Ahora, ¿cómo vas a resolver tú ese problema? Porque hay un problema allí. Es simplemente ese problema es superficial. ¿Qué hay allí más allá de ese conflicto de que no pudo estudiar en un colegio que de su preferencia? Ahora bien, él terminó de graduarse. ¿Quién es él académicamente? Sí, académicamente ya tiene su título profesional, pero si bien es cierto, la educación actualmente está dando a notar que ya un título de tercer nivel, como sea tecnólogo, sea licenciado, en la actualidad ya no está teniendo la misma fuerza que tenía al comienzo. Entonces,
actualmente están dando. Ajá, se le está yendo el volumen justamente. Bueno, que se vaya preparando la otra persona, la tercera, mientras Belén le regresa. Ok, Yo con un título ingeniero, Ajá. ingeniería. Entonces, todo él lo asocia como que si tal vez él pudo haber entrado en ese colegio que era de más prestigio, pudo haber llegado a tener hoy día como que un nivel académico y un nivel de profesionalismo un poquito más alto, al nivel del colegio que le tocó. muy bien, excelente. Y ahí profundiza más allá de ese conflicto, ahí hay algo más allá. Lo otro es, ¿cuáles serían tu estrategias allí para plan de intervención? ¿Cómo mejorarías tú ese caso? Además de que ya le aplicaste el test de autoestima y chalala. ¿Cómo lo aplicaría para que él... O sea, ¿cómo corregirías tú? ¿Qué herramienta le darías tú a él para que él salga de ese problema? ¿Cuáles serían las herramientas que tú... Las herramientas que yo más le he tratado como de solventar en este transcurso de la evaluación ha sido como ver este tipo de pruebas, porque son las que usted mismo menciona, o sea, siempre se han venido manejando, y como para que el evaluador que esté en el otro lugar le dé una mejor apertura, le dé una mejor oportunidad, ¿no? Para que, como usted dice, ha hecho todo un dibujo, pero también reflejan muchas de las cosas que el reclutador no debería como que tanto anotar, porque no es que nos vamos a confesar, sino debería de ver más el campo laboral, unos 2 que 3 aspectos personales. Exacto, y claro, pero en tu caso, toma ese caso para ti, o sea, tómalo como tuyo. Entonces tú eres la psicóloga ahorita, ¿qué le darías tú a él para resolver esa situación? O sea, si no lo tienes ahorita en la mano, no importa, pero revísalo en profundidad para que tú lo puedas ayudar, es mi recomendación. Por lo demás, ese presi tuyo es excelente. Y lo demás, gracias, excelente, me parece muy bien. Sí, de verdad que sí, excelente. ¿Listo? Gracias, profe. Ok, la otra persona entonces. Yo, profe. Soto. Yo. Llevamos 3. Soto, vamos con Soto. Soto Jacqueline. Ya, permítame compartir la presentación. Bueno, lo poco que se pudo explorar entre tanta información que se tiene de diferentes tesis, yo en realidad hice uno bastante corto como para poder partir y entender de qué se tratan los test y cómo se los va a aplicar y a quién se los puede aplicar. Yo voy a partir indicando los datos de la persona con la anamnesis a la cual apliqué, y cabe recalcar que a esta persona en un código de ética pedí autorización para poder ser público los datos de ella y los resultados que se obtuvo de acuerdo a al test que se le aplicó. Bueno, es Jennifer Cristina Burbano. Se le hizo el test del 28 del presente, con número de cédula de identidad 100 38 88 72 2. Ella tiene 31 años, es de género obviamente femenino, y estoy hablando de un hombre femenino. Es divorciada en su cédula, vive en la ciudad de Cayambe, nació en la ciudad de Cayambe, vive también en Cayambe, nació en Cayambe el 15 de julio de 1989. Vive entre Carcelén y Cayambe por el tema del trabajo. Su número de teléfono es el detallado en pantalla. Tiene un número telefónico que se le solicitó por algunas situaciones, que es el teléfono, y me brinda el teléfono de la mamá. El cargo que desempeña es de enfermera. Aquí no está, pero también ella ya trabaja en una empresa florícola. ¿Ha recibido algún tipo de tratamiento psicológico? Pues ella mencionó que antes no. Voy a compartir, no sé si ustedes lo pueden ver. No sé si se visualiza un Word. Allí se está viendo la primera diapositiva. La diapositiva. No se visualiza el Word. No. Al rato de compartir pantalla, No. le tienes que poner qué compartir. Ahí sí. Ya. Bueno, yo le hice una estructura, mi logo, los códigos, todo el formato que comprende una historia clínica o una análisis psicológica. Los detalles o como datos personales pues ya los describí. El motivo de consulta de la persona es la falta de energía en las actividades laborales.
Historia de la problemática actual. Bueno, ella presenta un cuadro de falta de energía y concentración en las labores diarias de su trabajo o en su jornada laboral, que son muy extensas. Ha tenido una sobrecarga laboral, puesto que el número de empleados por la temporada llamada Valentín se ha incrementado con ello también ha incrementado la jornada laboral hasta un número de 14 horas continuas. Se ha disminuido las actividades propias, consta con irritabilidad continua, pérdida de entusiasmo. Cabe indicar que lleva trabajando 7 años en el mismo cargo en la misma empresa, que también por ahí ya empieza un problema. La afectación en la vida habitual, el tiempo se ha reducido en compartir en familia, siendo un núcleo familiar, 3 hijos y su conviviente, que comprenden las edades de sus hijos, son de 12, 10 y un niño de 5 años de edad. Con esto ha conllevado a la falta de atención en las tareas, por lo que infiere el desempeño y la educación de los niños. Continuamente indica que también el tema de la alimentación, no hay quienes cocinen, no hay quienes atiendan a los niños, también es un problema. En el ámbito laboral, el agotamiento, como ya hemos dicho inicialmente, ha incurrido en un trato con los pacientes de manera agresiva, tiene un trato en ocasiones de gritar, es muy irritable por la carga laboral que tiene. Existe una particularidad en la historia psicosocial en que su estrés o en el síndrome de burnout se denota muy marcado, en vista que su jefe inmediato lateral tiene una exigencia nada cordial, tiene una exigencia y no es nada cordial, simplemente existe un maltrato verbal y psicológico, diciéndole que su trabajo está mal realizado, mal hecho, siempre le busca como la quinta pata para poderle maltratar psicológicamente a esta persona. En base a los testimonios realizados con la paciente o la cliente, en el caso humanista se lo trata cliente, no paciente, enfocándonos en un lado humanista, presenta un cuadro de agotamiento laboral, por lo cual se ha decidido hacer el cuestionario MBI, que es de inventario de burnout de Maslach. Este inventario tenemos, voy a compartir cuál es el inventario que yo logré hacerle. Bueno, viendo las características que esta paciente cliente tiene, se decidió hacer el MBI. No sé si se ve el Excel. Se puede visualizar. Sí, se ve. Este inventario lo que mide el desgaste laboral. Aquí presentamos cómo se lo va a calificar. Es en una escala del 0 al 6, donde ella va a contestar 22 preguntas. La escala que tiene o que se mantiene en este tipo de test es la escala de Likert, que es un método de escala bipolar que mide tanto el grado positivo como neutral y el grado negativo del enunciado. Estas son las 22 preguntas que la persona va a contestar alrededor de, o que contesta normalmente entre 10 a 15 minutos cuando se lo aplica. Las características de este cuestionario son las siguientes. Se mantiene una subescala en la que va a calificar el agotamiento laboral o el agotamiento de cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. Son estas 3 características principales que va a valorar esta persona, que se le va a valorar a esta persona y que mide este cuestionario. Indicando que los inicios del síndrome del burnout ya podríamos darlo si es que en agotamiento o cansancio emocional supera los 26, el número 26, en despersonalización si supera o es más de 9, y en realización personal es lo contrario si tiene menos de 34. Yo hice a 2 personas para poder medir y saber en este caso cuál es la persona que más síndrome de burnout presenta, y tengo los siguientes resultados. En el tema tengo los pacientes, paciente 1, paciente 2. En agotamiento, en desgaste personal, la primera paciente, en agotamiento, la primera paciente presenta un número 39 y la segunda un número 13. En despersonalización, la primera persona presenta un número 7 y la segunda un número 11. En realización personal tenemos la primera paciente un número 41 y un número 31.
Entonces yo me basé en la persona que sí dio a un síndrome de burnout diagnosticado en la paciente número 2, que es Jennifer, de la persona en la que les indiqué, solo para tener un poco de referencia a quienes dice este cuadro. Jennifer presenta un diagnóstico de moderada presencia de dificultades de estrés y el síndrome de burnout. Quiero volver a la pantalla. Con este diagnóstico de la persona, después de haberle aplicado el cuestionario, tenemos un plan de intervención en el cual vamos a calificarlo en agotamiento físico, se lo va a aplicar de manera individual, en el cual se va a solicitar una lista de actividades de manera para regular las épocas en temporada, para revisar el descriptivo de funciones, cotejar información que ella me va a brindar y revisar si en efecto está haciendo más de lo que el descriptivo de funciones lo dice. Vamos a realizar un feedback donde las personas, y realizar pausas donde la actividad vamos a tener un momento donde ella vamos a socializar, dialogar y vamos a ver de manera continua cómo va a ir avanzando de los tratamientos o de lo que ella va sintiendo en cuanto a lo que se va a realizar con ella. En acoso laboral decíamos que tiene una persona o una jefe colateral a la cual se sentía acosada y se va a solicitar una comunicación asertiva entre jefes, área y paciente. Posterior a eso se solicita un cambio de área o sucursal. Si bien es cierto, esta empresa tiene la facilidad de cambiarle de área o de sucursal y sería una buena táctica o técnica que se va a solicitar a talento humano, estoy hablando como psicóloga, digámoslo así, a la cual se va a solicitar un cambio inmediato porque el desgaste que ella está teniendo y la afectación que está teniendo su familia es muy evidente. El agotamiento laboral va a ser... Aquí te queda un minuto. Dale 2 minutos para que termine, no importa. Agotamiento laboral, se van a crear incentivos emocionales cuando en su trabajo se demuestre que esté bien realizado. Recuerden que teníamos la persona que decía que todo le parecía mal, que todo estaba mal hecho. En capacitaciones, semanalmente se van a realizar capacitaciones continuas, tanto de manera empresarial, ahí incluye a todos los grupos, a todas las personas, donde vamos a indicar sobre todo de estos casos que se pueden dar de manera, simplemente como capacitación. Los horarios, vamos a modificar los horarios. Quizás me atrevo a decir uno en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche, para que en el día también pueda tener convivencia con su familia. Es necesario también realizar visitas domiciliarias a la familia, a su núcleo familiar, a ver en qué estado se encuentran emocionalmente. Ejecución de pausas activas, siempre la ejecución de pausas activas siempre es un bueno para el estrés, un ratito salir de nuestra monotonía. Un distractor de buen humor, la risoterapia, que es muy excelente aplicar a todas las personas, ya sea de manera individual o empresarial, y incluso empresarial, porque va a todas las personas. La meditación, siempre medir qué hice bien, qué hice mal en la tarde, en la noche, tener un espacio para meditar y ver qué tal fue nuestro día. Y las 5 S que también nosotros podemos aplicar, que es la organización, el orden, la limpieza. Si nuestro escritorio o nuestra área, nuestra casa está ordenada, está limpia, tenemos más lucidez en nosotros poder tener, claro, nuestro estado anímico. Bueno, más allá de eso, pues ya viene una evaluación, que la evaluación no la tengo porque simplemente me quedé hasta ahí. Eso sería un tratamiento posterior. Y bueno, sí podríamos decir que la persona, con todo esto, me baso yo en la psicología humanista, puesto que comprende a todo ser humano, comprende a todo, no solo se basa en específico, sino más bien en sus intenciones, en sus sentimientos, en todo. Entonces esta persona necesita todas esas características. No juzga, siempre es empático, una persona siempre tiene que ser empática para poder nosotros resolverle cualquier situación. Hace énfasis en el yo, acompaña y dirige siempre a la persona, no dirige, acompaña, siempre en el lado, en el tema humanista. Y la motivación, que es uno de los factores que la persona necesita, porque si ella no confía en ella, el resto de alguna manera siempre le va a pisotear. Entonces, sí, también aplicar el tema de la terapia de la silla vacía para que ella pueda decir todo lo que ella siente y poderle dar una apertura en nuestras sesiones posteriores para ver su evolución. Eso, por cierto, un dato importante para todos, este tema del síndrome de burnout en el 2022 ya va a salir en el CIE, entonces ya va a ser considerada una enfermedad también. Eso, pues. Evaluadora, le toca a Ramírez Lema Caterine. ¿Qué dices tú?
Mi amor. Primero, felicitar a Jackie porque se mostró bastante profesional en esto de evaluar al paciente, y lo que, bueno, le califico, fue una excelente presentación, nos mostró, me gustó cómo fue llevando la exposición, dándonos a conocer las características del paciente. Luego me gustó que haya elegido un test acorde a lo que se diagnosticó, es decir, a lo que el paciente sufría un nivel de estrés por esto del trabajo. Y lo que me gustó mucho de Jackie es que se centró en la intervención del paciente, así como revisó lo que son los factores internos, es decir, lo que le estaba afectando al paciente, qué estaba causando ese estrés. ¿Estaba siendo a causa de esa persona, o también analizó partes externas, como es el área del trabajo? Es decir, puede haber un acoso laboral. Y me gusta mucho que al final nos haya dado una intervención, que puede ser la terapia de la silla vacía, es decir, una ayuda para el paciente. Listo. Excelente. De verdad, Soto Jacqueline, mi presidenta, no esperaba menos de ti. Una exposición muy completa, de verdad. Primero por lo siguiente, ella hizo un diagnóstico y justamente tú dijiste algo allí, mi estimada evaluadora, que tú dices, aplicó un test acorde al diagnóstico, es decir, nosotros no podemos andar aplicando test el psicoanálisis completo, pues todas las teorías habidas y por haber en la psicología porque nos provocan, no, los test y las pruebas tienen un fin, tienen una finalidad, y cada cosa tiene que estar asociada con lo que está presentando o expresando la persona, y por eso es que el primer paso que nosotros tenemos que hacer en un abordaje terapéutico con nuestro cliente es precisamente la entrevista en profundidad. Cuando nosotros hacemos ese primer paso de una entrevista en profundidad, allí, ¿verdad?, es que vamos a decir o a decidir, en todo caso, qué es lo que vamos a aplicar. Porque no es porque yo voy a llegar y voy a aplicar el test del árbol, que es el test más proyectivo, quizás el más difícil, por cierto, y el que se aprende el test del árbol ya puede asociar los demás. ¿Por qué? Porque es largo su comprensión, su interpretación. Entonces, cada cosa nos va a llevar, lo que les quiero decir cortico, cada cosa nos va a llevar a decidir cuál es la prueba o el test psicológico que vamos a aplicar. Allí, cuando tú hablaste del síndrome, ¿verdad?, de Barnett, ocurre allí lo siguiente: nosotros tenemos en varias caracterizaciones allí un maltrato verbal. Cuando hay un maltrato verbal, ¿por qué el jefe, verdad? Tienes que profundizar ahí, porque hay otra cosa aquí muy importante que me entiendan. Nosotros, cuando estamos allí en una terapia, y aquí en el caso estoy hablando de Jacqueline, ¿verdad? Ella está hablando del maltrato verbal. Tenemos que hacer una entrevista con el jefe nosotros aparte, solo nosotros con él, porque él, en su postura de jefe, en ese nivel de autoridad, él está maltratando verbalmente a esta chica. ¿Por qué lo está haciendo? Debemos descubrir, ¿ok? Eso por una parte. Ahora, la otra, el acoso laboral. Si él tiene un acoso laboral con esta chica, algo ocurrió antes para que esa causa, ¿verdad? ¿Cuál es la causa que está allí? Porque la consecuencia es el acoso laboral, es porque le cae mal o que porque él es más chévere que más chévere. Hay que investigar ese caso en profundidad, ¿ok, Jacqueline? Lo otro es que el acoso laboral joven, y ya estamos en el siglo XXI y bien avanzado con el COVID, ¿verdad? Que lo está acelerando más, no sé por qué. Y entonces resulta que el acoso laboral se puede demandar. Las leyes para la mujer están allí para usarlas. Nosotros, el acoso laboral existen las leyes que nos defienden contra el acoso laboral. Lo otro, y sexual también, por supuesto, que aquí el único que yo he visto, escribe un mensaje de texto y si tienes un acosador, y es que con el mensaje de texto te van a perseguir, ¿o qué? Es una cosa tan analógica, o sea, fuera de orden, de verdad. Yo no sé qué se les ocurre cada cosa, de verdad, no sé, que mi lógica a veces me hace sentir como que es que la gente no piensa un poquito. El otro, agotamiento laboral. El problema de ella comienza con agotamiento laboral. ¿Y por qué ella, como personal de salud, tiene agotamiento laboral por un turno que quizás no se lo están modificando? Es decir, yo lo que entendí allí, Jacqueline, es que ella tiene un turno allí fijo, no le tienen un turno mixto. Pero ¿qué ocurre? Si usted, aquí la enfermera trabaja 12 y 24 horas, para que sepan. Entonces, ¿qué pasa? Es una sobrecarga. Si hay una sobrecarga de trabajo, ella allí está presentando
por supuesto, está desbordada. Y cuando la persona está desbordada es porque algo está ocurriendo más allá del agotamiento laboral y tú tienes allí, ¿verdad?, que profundizar porque presentan 3 chicos que son adolescentes y que son demandantes y, por supuesto, pobre mujer más bien. Lo otro es, entonces hay que profundizar, ¿verdad?, porque tiene hijos, la historia, todo eso. Fíjense que una cosa lleva a la otra. Es lo que yo quiero que sigan. Y lo otro es lo que más me gustó, es el plan de intervención, porque no hago yo nada, joven, y eso va para los que vienen a exponer después. Los 7 que vienen después tienen que ser mejores, excelentes. Estos son excelentes, ustedes tienen que ser súper excelentes. Si usted no me presenta un plan de intervención, es que usted no está escuchando la clase de hoy. Entonces, fíjense, ella hizo la terapia de la silla vacía. Eso es buenísimo. También Belén lo puedes utilizar. Con la silla vacía podemos hacer muchas cosas, porque esa terapia de la silla vacía, sobre todo cuando hay conflictos de papi, mami, nosotros podemos colocar allí una fotografía de papá y de mamá para que el chico vea al papi y hable con el papi, aunque el papi no esté. Lo otro es la terapia de las 5S, súper buenísimo. Y lo otro es que hay que hablar con la chica porque hay que también ver, más allá de ese agotamiento laboral, que ella también conozca las leyes, ¿verdad? Y ella tiene los artículos que la defienden. Entonces, bueno, en grandes rasgos, allí me encantó el plan de intervención para no tomar tanto tiempo. Listo. Son las 4:28, jóvenes, parece mentira. Pase el siguiente invitado especial, número 4. Ok. ¿Quién viene? Yo. Cristian. Profe, el compañero Juan Carlos dice que se le han acabado los datos y no tiene cómo conectarse. Ah, está bien, yo lo vi, ya que no hay ningún problema. Yo sé que Juan Carlos, imposible. Juan Carlos es uno de los, ustedes todos, de verdad, son excelentes estudiantes, todos, pero hay unos que otros más que se destacan entre otros. Y entre eso está Juan Carlos, de verdad, sus tareas son una belleza. Igual que doña Elizabeth, que de verdad es increíble. Y así Soto, y así María Camila, y así Romero Belén, y para qué te digo, los que me acuerdo así que estoy viendo. Entonces, de verdad son excelentes sus tareas, siempre dan más allá de lo que uno les pide. Otra cosa, jóvenes, se lo voy a decir en este momento de reflexión. Si nos volvemos a ver, Dios mediante, porque si no vamos a volver a ver. Les diría lo siguiente, no me copien lo que yo ya yo les escribí allí. O sea, usted no va a agarrar toda la información de textual sin producir nada. Agregue algo novedoso. Por eso les digo que se destacan algunos más que otros, porque ¿qué hago yo con que usted me copie y me pegue lo mismo que yo le coloqué? No, no tiene sentido. ¿Sí me captan allí? Bueno, muy bien. Seguimos entonces con Cristian. Mi estimado Cristian, que también es excelente, por supuesto. Todos ustedes son excelentes, pero ya le estoy diciendo el por qué algunos no se han destacado más. Ok, Cristian Pillajo. Sí, profe. Ya, a mí me toca, yo escogí el test de la lluvia, pero yo primeramente hice la entrevista y hice el rapport, y ya con el rapport ya tuve muchas luces de más o menos cuál es su personalidad y cuáles son sus carencias. Entonces, dice el informe, y dice, como podemos ver, aquí está el dibujo. Voy a explicar primero en qué consiste el test de la lluvia. En sí es un test de personalidad, es una prueba proyectiva más conocida como test de Roche. Ya es un test de una persona bajo la lluvia. Toca primero crear como el rapport cuando llega a terapia, dar buenas indicaciones y dar la indicación lo más clara posible, que sería dibuja una persona bajo la lluvia. Ya. Aquí está. Ya. Ya. Entonces le apliqué el test de la lluvia y es un test muy largo, muy largo, porque toca calificar por parámetros. Su nombre es Jenny Elizabeth, tiene 33 años, es 28 de septiembre del 87, nivel escolaridad primaria y secundaria. ¿Con quién vive? Vive sola, me dio su número de teléfono. ¿Quién consulta? Yo, quien me derivó mi mamá. Fecha de evaluación fue el 28 de enero del 2021. Y nombre del evaluador, mi nombre. Como podemos ver, aquí está el dibujo y me tocaba analizar cada rasgo de la persona bajo la lluvia. Su conducta fue tranquila, observé que tenía un mecanismo de defensa que era mover el pie.
se entregó fácilmente y con confianza al dibujo. Desde el primer momento tuvo un buen rapport porque se relacionó normalmente conmigo. No expresó ni se identificó no tuvo ni inseguridad, un poco de inseguridad tuvo al principio y fue jocosa. El test se desarrolló con normalidad. Ya. Lo que también observé es que hablaba mucho y se relacionaba con su madre y su pareja. El dibujo fue muy decorado, su toma de tiempo se realizó, más se demoró en lo que es el paisaje, como pueden ver, no se ve muy bien la foto, pero más se demoró en hacer los árboles, los puentes, el río, los peces, los patos, se demoró más en eso que en su propio dibujo. Ya, como podemos ver, las dimensiones del dibujo es mediano. Como podemos ver aquí, es un dibujo que no es tan grande ni tan pequeño, es mediano. Esto nos quiere decir que es una persona bien ubicada en el espacio. El desplazamiento es en el lado izquierdo, como podemos ver aquí en el lado izquierdo. Interpretación es que representa el pasado, el inconsciente y el preconsciente, lo materno y la primera intervención cerrada en sí mismo. Sí dice que tiene fatiga, desaliento, agotamiento. Que tiene traumas de la infancia. Cuando hice la entrevista pude ver que tenía traumas de la infancia, y aquí en el test me salió eso, que tiene traumas de la infancia y problemas por no resolver. Los trazos. Como podemos ver, las líneas son curvas y se rectangularizan, aquí como podemos ver en la forma de su cuerpo. ¿Ya? Ella no es una chica que no se permite emociones, bloquea todo lo que es afectivo y supresión de afecto. ¿Ya? La presión del lápiz, como podemos ver, es débil, no es tan acentuado, por eso el dibujo no se distingue muy bien. O sea, son rasgos muy, muy leves. Representa ansiedad, timidez, ocultamiento, falta de sinceridad, desubicación y rasgos depresivos. El tiempo de ejecución fue normal, no se demoró mucho, fue un dibujo espontáneo y continuo, no se detuvo a pensar ni nada, o sea, fue normal. Su secuencia fue también igual normal, comenzó desde la cabeza, después fue al cuerpo y después fue al paisaje y la lluvia, o sea, fue normal. Mucha actividad en el dibujo, sí, como pueden ver hay mucha actividad en el dibujo porque hay peces, los peces están para abajo, entonces eso quiere decir que tiene exceso de fantasía. Sombreados, no tiene sombreados. Orientación de la persona hacia el frente. ¿Eso qué quiere decir? Dispuesta a enfrentar el mundo. Comportamiento presente. La postura es normal, no está ni hincado ni arrodillado, porque cuando está hincado, arrodillado o acostado tiene una interpretación diferente, pero está normal la postura. No uso borrador, como ven no hay manchones ni borrón, no uso borrador. No repasó las líneas, podemos ver que no está repasando las líneas. Los accesorios también son muy importantes, como podemos ver, aquí tiene nubes, lluvia, un puente, objetos hacia la derecha, árboles, peces, ríos, patos. ¿Eso qué significa? La interpretación es que temer o no querer asumir responsabilidades, presión, amenaza, hay que tener en cuenta el número de sí mismos, de sus figuras parentales. La lluvia representa hostilidad, a lo cual debe enfrentarse el sujeto. Por lo que pude así más o menos analizar y le comparé con el test, ella tiene problemas del útero y porque aquí dibujo un charco, no se ve muy visible, pero es un charco, tiene problemas del útero y debe realizarse una operación y ella no quiere tener hijos. Objetos acompañantes, tiene animales y aquí dice que los animales son objetos acompañantes. Dependencia necesita protección y sentimiento de soledad. ¿Ya? De soledad. Ya. La vestimenta. Como podemos ver en la vestimenta hay bolsillos y botas. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene sentimiento de culpa, de afirmación y decisión. Ella necesita siempre que alguien le afirme lo que ella está pensando o la decisión que ella va a tomar. Como podemos ver, ella no dibuja el paraguas. ¿Cómo se interpreta esto según el test de la lluvia? Falta de defensas, la ausencia de paraguas se acompaña con una figura humana, con anchos hombros. Como podemos ver, tiene anchos hombros aquí en el dibujo. Implica una persona que defiende su cuerpo.
no reemplaza las pruebas por ningún elemento, las partes del cuerpo. Como podemos ver, tiene ojos viscos ese dibujo. ¿Eso qué significa? Según el test, rebeldía, hostilidad hacia los demás. Cuerpo cuadrado, primitivo, debilidad mental. O sea, debilidad mental no es que no puede tomar sus propias decisiones, se refiere a debilidad mental, a no responsabilizarse de su decisión. Cintura, como podemos ver aquí, cintura es como una división, intenta controlar su instinto sexual, y eso me pude dar cuenta en el momento de hacer la entrevista, porque hice algunas preguntas y decía que nunca han llegado al orgasmo, y sobre todo lo hace solo por complacer a su pareja. La cara. La cara también es importante porque podemos ver que es una línea cóncava en la sonrisa. ¿Qué significa eso? Pasiva y complaciente. Una línea conectada, así dice, pues ya, vamos. El cuello angosto. Aquí podemos ver que tiene el cuello angosto y esto significa depresión. Hombros y dedos cortos. Carácter dominante y infantilismo. Ya, como podemos ver aquí también tiene las piernas rellenas. Sentimiento de inmovilidad. Significa esto, las piernas gruesas. No tiene problemas de definición sexual, de identidad sexual, por decir. El dibujo no presenta ningún personaje, se dibuja ella misma. Tipo de conflicto. Tiene enfermedades psicosomáticas. Esto es a qué se debe. Al cuerpo hinchado, piernas juntas y nubes, como podemos ver en el dibujo. Se deja influenciar. Compañero, tiene un minuto. Se deja influenciar por sus dolencias. Se autosugestiona rápidamente. Tipo de mecanismos, represión. Como podemos ver, son figuras armónicas, no sexualizadas, muy vestidas y tapadas. Basta rasgos secundarios. La descripción, que se puede reprimir el deseo sexual. Ya, como podemos ver, aquí está el dibujo también, que le vuelvo a copiar. Ya, en sí, ya les sintetiza el problema. Les leo esto. Jen es una mujer de 33 años. Vino a consulta por motivos de soledad y conflictos con su infancia. Es hija mayor de 3 hermanos. Vive sola desde los 16 años. Siempre ha sido una mujer muy independiente. Su madre nunca la apoyó emocional ni económicamente. Siente que siempre fue un peso para su mamá, ya que prefirió a sus hermanos menores que ella. Jenny salió de casa por motivos que su madre la maltrataba mucho y no quería que ella estudie. Ella decidió vivir sola desde joven. Tiene problemas en la intimidad sexual, ya que ella dice que nunca ha sentido satisfacción sexual y que solo lo hace por complacer a su pareja. Tiene 2 gatos que son su compañía. No quiere vivir con su pareja. Siente que ella está bien así. No quiere que un hombre la ordene y esté diciendo lo que tienen que hacer. Lo que pude observar, ya diagnosticaron el dibujo y todos los parámetros, el dibujo medio, desplazamiento hacia la izquierda, trazos curvos, rectangulizados. Su obesidad es normal y espontánea. La secuencia del dibujo es normal, ya que comienza desde la cabeza. La orientación es hacia adelante, postura normal. Muchos detalles al lado derecho como nubes, árboles, peces, puente, etc. En su vestimenta se ve bolsillos y botas. Ausencia de paraguas, ojos viscos, cuerpo cuadrado, cintura. En la cara línea cóncava única, cuello angosto, hombros grandes, dedos cortos, piernas rellenas. Su cuerpo es hinchado, piernas juntas y nubes. La figura es sexualizada, vestimenta tapada, tiene un corte marcado en la cintura. Su dibujo tiene dureza de movimiento. Mi interpretación. Persona bien ubicada, propensa a encararse a sí mismo. Traumas de su infancia, no permite expresar sus emociones. Asume responsabilidades, por lo cual no quiere tener hijos. Sentimiento de soledad. Necesita siempre la opción de alguien para afirmar sus decisiones y tomar riesgos. Controla su instinto sexual, por lo cual solo complace a su pareja y no a ella. Ya, bueno. Eso fue en la primera sesión, por lo que me pude dar cuenta de la chica de 33 años. Entonces, lo que yo voy a seguir realizando es lo que es terapia humanista, gestal. Y para lo cual voy a usar la técnica de focusing. Esto nos permite primero conectarnos con la respiración y con el cuerpo. Y resolver su sensación sentida, curar su nivel interno, ya que en la entrevista yo, en el reporte pude ver que es una persona que ha sufrido mucho desde su infancia y tiene algunos traumas que en la primera sesión no se puede ver,
solo se ve a grosso modo. Y mediante la terapia podemos ir curando cada etapa de su vida porque se ve fácilmente en su forma de pararse, su cuerpo, su parada en sí ya dice mucho. O sea, el dibujo me ayudó más que, o sea, me reafirmó lo que yo ya vi al momento que le vi a mi paciente. O sea, ya solo el test como que me ayudó a como validar lo que yo ya solo vi con el cuerpo, porque tiene un cuerpo muy angosto y es masoquista, o sea, es una mujer muy aguantadora. Y las piernas igual tienen gruesas, entonces con ella tocaría trabajar lo que es más corporal y curar su niño interno. Pero lo primero que yo haría es conectarse con su respiración, o sea, enseñarle primero a respirar, porque no le veía que tenía una respiración continua, era como que andaba flotando. Eso. Evaluadora, por favor, jóvenes. Evaluadora. Yo, profe, pues. Vos, usted. Cuéntame. Bueno, a mí me gustó mucho la intervención del compañero porque es muy compleja. O sea, se observa mucho la manera de la situación física, si tiene grosor, todo eso del cuerpo, y se focalizó también en todo lo que es la salud física en sí, que tenía un problema de salud del útero, se focalizó en los mecanismos de defensa, se focalizó en su infancia. Entonces eso para mí es muy completo, a pesar del test es muy largo y el análisis es muy complejo. Entonces me pareció un buen trabajo del compañero y utilizó también unos términos de psicología que me gustó, que utilizó como resiliencia, que está de moda este término, y también utilizó el rapport, que es de la empatía y entre la conexión que utiliza el terapeuta con su paciente. Felicitaciones al compañero y me gustó mucho su intervención. Súper excelente. Pillajo, el plan de intervención allí, claro, fíjate, tú dijiste algo muy bueno, Soria, de verdad, yo voy a agregar una sola cosa. Lo mismo que tú dijiste allí, ella no tiene un problema, ella tiene ¿verdad? Factorial de problemas. Ella tiene soledad, tiene conflictos de la infancia, tiene un maltrato infantil, producto de la madre, ¿verdad? Uy, que si no, tiene un problema sexual allí, muy importante. Y ese problema sexual no lo vamos a resolver con respiración nada más. Allí hay que No, profundizar en eso. Ajá, siempre en la primera sesión, porque la sexualidad ya se resolvería más adelante, porque eso claro, viene de la infancia. O sea, la respiración es lo primero que uno debe hacer porque, para conectarse con ella misma en la claro, primera claro. sesión. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir allí? O sea, tú tienes que hacer, es mi sugerencia, separar los problemas que ella tiene, para que tú puedas poder abordar ese problema, para que tú no te pongas, ¿verdad? No te o sea, no te disperses allí, porque como tiene múltiples problemas, entonces hay un problema sexual, un problema cognitivo por el maltrato de la madre, ¿verdad? Tiene un conflicto allí, una soledad y el chalala y chalala. Entonces, todo eso. Pero siempre en la terapia, cuando uno hace, siempre emerge algo lo más urgente para el paciente. Entonces, yo creo que cuando le hagas la terapia de focusing, va a emerger lo que ella necesite más resolver rápidamente. O sea, ella se Lógico, por supuesto, pero focalizaría en fíjate, su problema. Yo no le guiaría qué problema tendríamos que tratar. ¿cómo? No entiendo allí. Fíjate lo siguiente, espera allí un momentico, Cristian. Ella tiene un problema y su problema viene por el problema de la madre. Allí comienza su problema. Hay un problema de raíz, que es el problema de su estructura de la experiencia vivida con mami. Después de allí, bueno, ella tiene también otro que es, ¿verdad? Las aristas que se abren allí, que es la soledad. Tiene también lo que yo medio anoté, porque fueron tantas cosas que tú dijiste allí interesantes. Tiene un problema de complacencia orgánica, es decir, su patrón orgánico no lo conoce, no sabe realmente disfrutar un orgasmo. Entonces, tiene un problema sexual y por allí ya tiene varios problemas. ¿Qué te quiero decir? Haz como ya tú vas conociendo a la paciente, ¿verdad? Puedes ir abriendo, profundizando su historia y ir conociendo más hasta lograr cubrir todos esos problemitas que tiene ella en todo eso, parte emocional, porque también lo tiene. Fíjate que tú dijiste allí que ella no expresa las emociones, no las expresa abiertamente, pero en el dibujo dejó dicho todo lo que ella siente, ¿entiendes? Entonces sí hay muchas cosas que trabajar allí, es lo que yo te quiero decir. Por lo demás y por el tiempo, pues me parece excelente, incluso tu interpretación de ese señor mega dibujo, por Dios que sí te dedicaste bastante, te felicito, excelente. Es un libro de 83 hojas, digo, chuta, yo pensaba que este era corto, pero así ha sido más. Ah, Bien largo.
Así es, allí tienen el libro, todos lo tienen, pues yo se los hice llegar. Entonces, fíjense lo siguiente, son las 4:49. Queda una persona más para exponer en 10 minutos, no lo va a hacer. O sí lo va a hacer. María, ¿usted lo va a hacer Profe, falto yo también. Ah, sí, yo sé que es falta. Entonces, yo pienso lo siguiente, jóvenes, calmados. Vamos a dejar las exposiciones porque no les va a dar tiempo, son las 4:50 para la próxima semana, quedando entonces, iniciando con Nasimba, ¿verdad? Rocasio María Camila y Diana Patricia, pienso yo. O expone una en 10 minutos. Pues yo no tengo problemas que ponga, porque yo me puedo quedar. El problema es que ustedes tienen clase, ¿cierto? Ustedes tienen clase ahorita. Ahora, si desea. ¿Cómo? Yo, profe, yo puedo exponer. Ok, dele pues, arranque de una vez. Y lo demás para la próxima clase. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que la próxima clase solo hago la observación directo a las exposiciones. Listo, dele. Por el tiempo, pues porque ustedes se dan cuenta que el tiempo, con todo que eran 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, no nos da tiempo, de verdad, de retroinformar, o sea, de ampliar la información. Excelente, entonces vamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Sánchez y voy a presentar el test del reloj en pacientes con Alzheimer. El test del reloj en pacientes con Alzheimer. Ya, el Alzheimer es la causa, vamos a conocer un poquito lo que es la enfermedad, ¿ya? El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en el adulto mayor. Comienza lentamente, afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, el óvulo, que se ubican en el óvulo frontal. Estas están detrás de la frente. La memoria, que son los lóbulos temporales, que son los que guardan nuestra memoria a corto y largo plazo. El lenguaje, que es el que se encuentra en el hemisferio izquierdo del cerebro. El Alzheimer es un problema relacionado con el deterioro cognitivo. Con el tiempo, las personas pueden no reconocer a sus familiares, olvidar sus nombres y cosas que ocurrieron recientemente. Dificultades para hablar, leer o escribir. Olvidan cómo cepillarse los dientes, peinarse el cabello y pueden volverse ansiosos, agresivos o deambular lejos de su casa. El test del reloj. El test del reloj es una prueba originalmente para evaluar las habilidades cognitivas, como son la comprensión auditiva, el planeamiento, la memoria visual, la reconstrucción de una imagen gráfica, habilidades visoespaciales, programación motora y ejecución, conocimiento numérico, pensamientos abstractos, la inhibición de la tendencia a colocar las características conceptuales del estímulo y la concentración y tolerancia de la frustración. Bueno, aquí tenemos los datos principales para lo que es la historia clínica, la anamnesis. Para esto, yo tomando en consideración utilizar la técnica ESBAR. La técnica ESBAR es un modelo de comunicación estructurada para proporcionar información del paciente y asegurar la transferencia de la información completa. ¿Cómo tenemos la situación? Primero esto se refiere a la presentación del personal de salud, cambios en el estado del paciente y los cambios del plan de tratamiento. Esta técnica ESBAR se considera la transferencia correcta de la información entre el paciente, el personal que evalúa y el familiar. Tenemos igual como lo que es la información responsable del paciente, diagnóstico principal, fecha de ingreso, revisión del alta, tratamiento actual. La evaluación, que es evaluar, describir los síntomas del paciente, describir el problema detectado, cambios de comportamiento y derribaciones. Y las recomendaciones, que son las sugerencias. Bueno, yo tengo aquí como datos personales que la evaluación se realizó el 27 de enero del 2021, el número de historia clínica 2856, cédula de identidad 1714-2589-39, nacionalidad de la paciente ecuatoriana, apellidos y nombres, Suárez López, Mariana de Lima. Dirección domiciliaria, Palermo, S2456, conjunto habitacional, Puertas del Sol, casa número 6. La fecha de nacimiento fue el 20 de abril de 1953, edad actual 68 años, ocupación jubilada y estado civil soltera. El motivo de la consulta, paciente femenina adulta mayor acude a casa de salud en compañía de su sobrina Carmen. Familiar refiere que la paciente tiene un deterioro cognitivo Alzheimer. Además, la paciente es soltera y vivía sola. Por este motivo se encuentra ya en un año en una casa hogar Dulce María ubicada en la Magdalena. La problemática actual, la paciente se encontraba al cuidado de su sobrina. Cuando salía a la tienda se perdía constantemente y olvidaba lo que tenía que comprar. No se acordaba de los días ni las horas y muchas veces pasaba con mal humor, enojada. La afectación en la vida habitual. En la casa hogar donde se encuentra comentan que ha ido perdiendo poco a poco el sentido de la orientación. Esto se refiere al tiempo y al espacio. En varias ocasiones menciona que están robando, que el papá le iba a hablar y tenía que ir a cocinar, o vamos rápido, que mi mamá está enferma y tenemos que ir a ver. En este centro se encuentra al cuidado de médicos y enfermeras. La historia psicosocial, la pérdida de la concentración, cambios de humor y comportamiento, falta de control de los esfínteres, dificultad para hablar, caminar y alimentarse por sí sola. Los antecedentes personales, tenemos como antecedentes personales referidos por el familiar que la señora tiene hipertensión arterial, que toma medicación habitual, los de 50 mg en las mañanas después del desayuno,
diabetes mellitus controladas con insulina y cuando se eleva la realizan correcciones de insulina cristalina. Tiene un leve dolor en la pierna después de una operación en su miembro inferior izquierdo por una fractura en tibia y peroné debido a que tuvo una caída en la calle hace 5 años. Los antecedentes familiares, tenemos como antecedentes familiares una hermana de 70 años de patología psiquiátrica, una hermana de 58 años con hipertiroidismo y diabetes. Paciente solo recuerda su nombre Marianita, no recuerda si estudió, si tiene familia, no recuerda cuándo fue su primera menarquia, que es la menstruación, y está desorientada en tiempo y espacio. La intervención de psicología, pues mediante el test de reloj se evalúa las áreas cognitivas, organizacional y visual motora, planificación y ejecución en la tarea encomendada, esto es en la memoria, ¿no? En este caso se le indica a la señora Marianita un reloj previamente dibujado para que pueda recordar cómo es, debe ordenar los números, dibujar las visuras y colocar las manecillas en la posición indicada. Para realizar este test necesitamos solamente hojas de papel bond y el lápiz y borrador. En este caso, yo emplearé los dos tipos de técnicas para la evaluación, que la una es el test del reloj a la orden. Se proporciona al paciente una hoja de papel en blanco, lápiz, y se le pide que dibuje un reloj con forma circular. En cuanto a las manecillas del reloj marquen una hora determinada. Si cree que se ha equivocado, puede borrarlo y corregir. El error, si lo ha dibujado, las manecillas del reloj le recuerdan que el reloj debe marcar una hora concreta. El test del reloj a la copia. En este caso, además de la hoja de papel long en blanco, se le proporciona otra hoja de papel en la que ya está un reloj dibujado y se le pide que lo copie de la manera más exacta posible para que lo pueda poner máxima atención. Una vez concluido, verificamos que ha dibujado antes de retirar la hoja y se pregunta al paciente si considera que el dibujo está completo y que se tome el tiempo necesario para hacerlo. Aquí se puede evaluar lo que es la esfera. En esto se evalúa una puntuación que va de 0 a 2 en función de si es circular, ovalada, asimétrica o no se ha dibujado. Para evaluar los números tenemos que ver si es que están todos, si es que hay errores en la colocación dentro de la esfera, o si están dibujados alineados, o si está fuera de la misma. Esta puntuación va de 0 a 4. Las manecillas. Aquí se valora la puntuación de 0 a 4 y se determina en función si se ha dibujado o no las dos, si se unen en el centro o no, si el tamaño está correcta y si la hora marca lo que se le ha solicitado. La puntuación final del test del reloj es la suma de las dos evaluaciones. Por encima de los 15 se considera que no hay deterioro cognitivo y por debajo de esto el paciente presenta un deterioro de sus capacidades cognitivas. La evaluación se realiza también de forma independiente para cada tipo de test. El test del reloj a la orden existe un deterioro cognitivo cuando la puntuación es inferior a 6 y en el caso del test del reloj a la copia, el límite es una puntuación de 8. Las expectativas de los resultados de la intervención. Bueno, para mí son disminuir el impacto personal, tanto a nivel emocional y social, observar y diferenciar de manera rápida y sencilla los trastornos de menor o mayor gravedad y conocer, como dicho, deterioro afecta a las actividades de la vida diaria. Conocer posibles alteraciones en las regiones neuronales y procesos cognitivos asociados. La prevención y diagnóstico precoz son factores esenciales para el mantenimiento y el cuidado del estado mental. Y lo primordial que es educar a los familiares de la paciente, que las actividades diarias tienen la cualidad de transformarse en factores de riesgo. Ellos tienen la oportunidad de cambiarlos brindando comprensión, paciencia y sobre todo teniendo amor, porque el amor de la familia es la medicina más valiosa para estimular sus memorias. Los ejercicios mentales, como les dije anteriormente, nosotros aplicamos la técnica del SBAR, que es una técnica que para la correcta transferencia de información. En este caso, como se le mencionó, pues la paciente estaba en una causa hogar. Entonces, eso quiere decir que el trabajo es conjunto, que todo lo que yo realice en intervención, pues tengo que comunicar al personal que se encuentra a cargo de la señora para que le pueda ayudar y realizar los ejercicios mentales, como pueden ser, como bien sabemos, las personas adultas mayores se vuelven vuelven a empezar a la edad de la niñez, se vuelven como niños, como se dice. Entonces tenemos con ellos que aplicar ejercicios como armar rompecabezas o utilizar el ábaco para poder recordar los números, las imágenes. Me falta un minuto, amiga. Ya, y ahí sí les dejo como una frasecita. Como el Alzheimer, cuando el amor y el cariño y los besos son más importantes que recordar un nombre. Gracias. Evaluadora, por favor. Le toca a Vaca, María. Secaira Vaca, sí, soy yo. A ver, me pareció súper chévere tu presentación, súper clara. Das un enfoque muy claro sobre lo que es el Alzheimer y cómo se puede intervenir y los ejercicios que se puede hacer para mantener la mente un poquito más activa y que el deterioro cognitivo no sea tan rápido.
a pesar de que es una enfermedad bastante complicada que tiene muchos factores de riesgo, pero me pareció muy clara tu presentación acerca del Alzheimer y del test del reloj. Muy bien elaborado y te felicito. Muy bien. Bueno, Sánchez Diana, Patricia, sinceramente, tu exposición fue súper excelente, de verdad es que es súper, como lo dijo Secaira, y me gustó muchísimo dos cosas que tú agregaste allí, esa técnica, ¿verdad? La técnica que aplicaste para el análisis y, por supuesto, una palabra clave allí que tú dijiste, cerrando tu exposición, educar a la familia, porque cuando tenemos un problema con un trastorno, una deficiencia allí del Alzheimer, el problema quizá no lo representa como tal el paciente, el enfermo, la persona, sino los familiares. Los familiares son los que van perdiendo como ese sentido de fe para recuperarlo, ¿verdad? Porque recuerden que esa enfermedad es degenerativa y va produciendo daños bien fuertes, bien marcados. Incluso la persona llega incluso a olvidarse de sí misma. Entonces, todo eso para la persona no es tan significante porque ya prácticamente está el cuerpo más no la memoria, pero para los familiares, allí es donde está el problema. Los familiares se van estresando muchísimo y el abordaje también debe incluir la educación de los familiares. Excelente, de verdad. Bueno, jóvenes, en un minuto, dos personas que lo digan allí, 5 y 1 minuto. ¿Qué les pareció esa experiencia de haber aplicado esas pruebas o test psicológicas? Profe, me parece excelente, porque así hemos aprendido de los trabajos de los otros compañeros, poder abordar la problemática, porque hay muchas problemáticas en diferentes edades y etapas de la vida, entonces me pareció excelente, muy bueno. Qué bueno, Elizabeth. Soto, que estaba por ahí hablando. La experiencia bastante enriquecedora. De alguna manera nos falta muchísimo por aprender. Hay muchas técnicas, hay mucho conocimiento que debemos adquirir y aplicarlo, pero de manera inicial es una prueba como que hagan lo que ustedes pueden y eso nos convierte o nos implica a que busquemos y rebusquemos la manera de sacar lo mejor que podemos hacer nosotros como profesionales que nos vamos a formar en psicología. Qué bueno, excelente. Bueno, yo les diría, desde mi punto de vista, apropiese, como decía Carl Jung, apropiese de algunas pruebas, porque si no, usted va a terminar desgastado y no va a poder comprender toda esa intencionalidad que tienen las pruebas o los test. De verdad que sí. Entonces, ¿qué ocurre? En la medida que usted, ¿verdad?, se vaya especializando, en la medida que usted vaya conociendo a sus usuarios, por supuesto, usted va desarrollando esa comprensión de las diferentes test o pruebas. Bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos, no sin antes, porque no me voy a pasar tampoco, no sin antes decirles, ¿verdad?, que para finalizar, la manera de conclusión, recordemos lo aprendido. Trabajamos ya 5 exposiciones, increíblemente por el tiempo, 5 exposiciones, quedando el resto para la próxima, de cómo se debe administrar la prueba o test psicológico. También les digo allí a los que vienen, como son 10 minutos, jóvenes, porque de verdad hay que retroinformar, traten ustedes de hacer bien concreto esa explicación de los test, ¿verdad? Lo más, concretar lo más importante, y los otros jóvenes, hagan ver allí en su exposición, por favor, el plan de intervención, porque eso también es sumamente importante. Bueno, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana. Shalom. Recuerden, para la Universidad Israel, tu futuro nos inspira. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, A ustedes, jóvenes. A ustedes. Gracias, profe. Hasta luego.